Los eventos más escalofriantes de la historia. Especial de Halloween. Bienvenidos a este especial de Halloween, donde nos adentraremos en los rincones más oscuros de la historia. Prepárense, porque no les hablaré de monstruos bajo la cama, ni de criaturas fantásticas que acechan en la oscuridad. Esto es, los eventos más escalofriantes de la historia. Nuestro primer descenso a los abismos del miedo nos lleva al año 1945, al corazón del temido Triángulo de las Bermudas. Imaginen, si pueden, un cielo azul, el sol brillando sobre un mar aparentemente tranquilo, y en ese escenario, 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos, el vuelo 19, desapareciendo sin dejar rastro. 5 aviones, desvanecidos como lágrimas en la lluvia. Sus tripulaciones, hombres curtidos en la guerra, entraron en pánico, sus voces temblorosas resonando en las transmisiones de radio, hablando de brújulas enloquecidas y un mar que parecía diferente. Las brújulas girando sin control, como si la propia tierra se negara a guiarlos. Se enviaron equipos de rescate, por supuesto, barcos y aviones peinando cada kilómetro del océano, pero del vuelo 19, ni un solo tornillo, ni una mancha de aceite, ni un pedazo de fuselaje. ¿Qué fuerza se los tragó? ¿Qué horror invisible los atrapó en sus garras? Algunos hablan de anomalías magnéticas, otros de portales a dimensiones desconocidas. El vuelo 19 se convirtió en un fantasma, un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde la lógica se quiebra y el misterio reina. Nuestro siguiente viaje nos lleva a las arenas calientes de Egipto, a la tumba sellada de un faraón, un lugar envuelto en misterio y leyendas. En 1922, el ambicioso arqueólogo Howard Carter desenterró un tesoro que el mundo había olvidado: la tumba de Tutankamón, el niño rey, cuyo reinado fue breve, pero dejó una huella indeleble en la historia. Un descubrimiento sin precedentes, lleno de oro, joyas y artefactos de un valor incalculable, que deslumbraron al mundo entero y reavivaron el interés por la antigua civilización egipcia. Pero el brillo del oro ocultaba una sombra, un susurro que resonaba desde los confines del tiempo: la muerte tocará con sus alas a aquel que ose perturbar el sueño del faraón. Una advertencia que muchos tomaron muy en serio. Una advertencia, algunos dirían, una maldición para otros. Los jeroglíficos en las paredes de la tumba parecían contar una historia de venganza y protección eterna, y la tragedia no tardó en llegar, como si los antiguos dioses hubieran despertado de su letargo. Lord Carnarvon, el mecenas de Carter, murió poco después del descubrimiento, víctima de una picadura de mosquito infectada que lo consumió en cuestión de días. Su muerte fue solo el comienzo. «La maldición del faraón», gritaban los titulares, y la sombra de la sospecha se extendió sobre todos los que habían osado profanar la tumba. La prensa sensacionalista no tardó en alimentar el miedo. Las muertes continuaron, una letanía de accidentes extraños, enfermedades fulminantes y suicidios inexplicables. Cada incidente parecía confirmar la existencia de la maldición, porque la maldición de Tutankamón no se trata solo de la muerte, sino de la inquietante posibilidad de que haya fuerzas antiguas, dioses olvidados y poderes que la ciencia no puede explicar. Una advertencia eterna de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. La masacre de Amityville. Nuestra siguiente parada nos lleva a un hogar, un lugar que debería ser sinónimo de seguridad y consuelo, pero que en esta historia se transforma en un escenario de horror. Amityville, Nueva York. Un nombre que ha quedado grabado en la memoria colectiva. Un nombre que resuena con el eco de una tragedia atroz. Una tragedia que ha dejado una marca indeleble en la historia de los crímenes más espeluznantes. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. cometió un acto de violencia indescriptible, asesinando a toda su familia mientras dormían en sus camas. 6 vidas inocentes fueron arrebatadas en una noche de terror inimaginable. Un crimen que heló la sangre de la nación,
pero que fue solo el preludio de una historia aún más perturbadora. Una historia que continuaría acechando a los futuros habitantes de la casa. Un año después, la familia Lutz, atraída por el precio sospechosamente bajo de la casa, se mudó, ignorantes del horror que se escondía tras sus paredes. No sabían que estaban a punto de entrar en una pesadilla viviente, pero la casa no permaneció en silencio por mucho tiempo. Pronto, comenzaron a suceder cosas inexplicables. Susurros en la noche, olores nauseabundos que aparecían y desaparecían, una presencia oscura que impregnaba cada rincón. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los Lutz, una familia normal arrojada a una pesadilla, se convirtieron en prisioneros en su propia casa. El miedo se apoderó de ellos, y cada día se volvía una lucha por mantener la cordura. Los objetos se movían solos, las puertas se abrían y cerraban de golpe, como si la casa misma estuviera viva, respirando, atormentada por una furia invisible. La actividad paranormal se intensificaba con cada día que pasaba. La casa en Amityville se convirtió en un paria, un símbolo del mal inexplicable, un recordatorio de que a veces los horrores más aterradores no acechan en la oscuridad, sino a plena luz del día, en el lugar que llamamos hogar. Un hogar que debería ser un refugio, pero que se transformó en un infierno en la tierra. La peste negra. Nuestra siguiente parada nos lleva a un tiempo de oscuridad, un capítulo de la historia donde la muerte no caminaba, sino que danzaba por las calles de Europa. La peste negra, un azote implacable que cegó la vida de millones en el siglo XIV. Imaginen, si se atreven, un mundo sumido en la enfermedad, donde la pestilencia se respiraba en el aire. Los cuerpos se amontonaban en las calles, putrefactos, abandonados, mientras que los vivos envidiaban a los muertos. La medicina, en su infancia, no ofrecía consuelo, solo remedios inútiles y supersticiones. La gente, desesperada, buscaba respuestas en la religión, en la brujería, en cualquier lugar donde pudieran encontrar un atisbo de esperanza. Y en esa desesperación, en esa danza macabra con la muerte, la humanidad mostró su lado más oscuro. Se acusó a los marginados, a los diferentes, de propagar la enfermedad. La peste negra no solo devastó Europa físicamente, sino que también dejó cicatrices profundas en la psique humana. El experimento Filadelfia. Y ahora, mis queridos, nos adentramos en el terreno donde la historia se encuentra con la ciencia ficción, donde los límites de la realidad se difuminan y la paranoia cobra vida propia. Un lugar donde los hechos y la imaginación se entrelazan en un baile inquietante. El año 1943. El lugar, Filadelfia, una ciudad con una rica historia y un aire de misterio. El evento, el experimento Filadelfia, un suceso que ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. Imaginen un barco de guerra, el USS Eldridge, envuelto en un halo de energía, desapareciendo ante los ojos atónitos de los testigos. Un espectáculo que desafía toda lógica y comprensión. Esa es la historia, la leyenda, el rumor que ha circulado durante décadas, alimentando teorías de conspiración y debates interminables. Se dice que la Marina de los Estados Unidos, en plena Segunda Guerra Mundial, experimentó con una tecnología capaz de hacer los barcos invisibles al radar. Una tecnología que prometía cambiar el curso de la guerra. El objetivo, crear el arma definitiva, una flota fantasma que pudiera aparecer y desaparecer a voluntad, eludiendo a los enemigos y sembrando el caos. Pero algo salió mal, terriblemente mal. Los experimentos no siempre siguen el plan. El Eldridge, según los informes, no solo desapareció del radar, sino que se desvaneció por completo, teletransportándose a otro lugar, a otro tiempo, a otra dimensión. Un fenómeno que desafía las leyes de la física. Y cuando regresó, minutos u horas después, la tripulación estaba diferente, cambiada de una manera que nadie podía haber previsto.
Algunos estaban fusionados con el metal del barco, sus cuerpos convertidos en una grotesca amalgama de carne y acero. Un destino peor que la muerte. El experimento Filadelfia sigue siendo un recordatorio de que hay secretos en los anales de la historia, experimentos oscuros y tecnologías que desafían nuestra comprensión. Un enigma que quizás nunca se resuelva por completo. Desde las profundidades del océano hasta las arenas del desierto, desde los hogares que creíamos seguros hasta los laboratorios donde la ciencia se desvía hacia lo prohibido, hemos recorrido un sendero de misterio y horror. Cada historia, cada evento, una marca indeleble en el tejido de nuestra historia, un recordatorio de que la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Este Halloween, mientras las sombras se alargan y la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina, no olviden mirar por encima del hombro. Presten atención a los susurros del viento. Gracias por acompañarme en este descenso a la oscuridad. ¡Feliz Halloween!